Bendiciones, Dios les bendiga. Fortalezas de la mente es el tema que vamos a estar compartiendo en este día. Gloria al Señor. Amén. De la mente que vamos a estar. Cuán importante es entender los planes de Dios, su misericordia, cómo Dios se mueve en nuestra vida. Bendiciones a cada uno. Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Bueno, creamos un milagro de Dios. Creamos un milagro que el Señor tiene para con nosotros en su amor y su misericordia. Bienvenido. Bienvenidos a una nueva enseñanza al mundo espiritual, al mundo real. Cuán importante entender la misericordia el cual Dios tiene para con nosotros, en que necesitamos movernos en su amor y su misericordia. Amén. Dios les bendiga, bendiciones a todos. Ya pronto comenzamos la nueva enseñanza de hoy. Las fortalezas de la mente, las fortalezas de un espíritu, las fortalezas que entran en nuestra vida y las que causan daño. Pero a través de la palabra del Señor podemos ser más que vencedores. Bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Confiamos que el Señor nos va a bendecir en esta mañana acá en Santiago de Chile. Y confiemos en un milagro. Siempre hay un milagro el cual Dios quiere hacer. Siempre hay un milagro el cual Dios en su misericordia nos quiere bendecir. Y confiamos en el Señor. A pesar de las cosas que pueda estar viviendo, a pesar de las situaciones quizás adversas, confiemos en el Señor. Algo Dios irá a hacer. Algo Dios nos va a sorprender. En algo va a aparecer Dios en escena. A Él le encanta aparecerse en escena cuando nosotros recurrimos a todo y no encontramos solución. Ahí aparece Él. Siempre es especialista en moverse en esa área, porque nos deja hacer. Nos deja que nosotros nos movamos y recurramos a todo. Y Él esperando. Y hoy está esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón para que así Él pueda morar. Cuán bueno es nuestro Señor. Por eso le adoramos, por eso le bendecimos, le damos gloria, porque Él es bueno. Él es bueno. Él es inmensamente bueno. Amén. Gloria al Señor. Bendecido y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios, el cual podemos glorificarle, enaltecerle, podemos preparar nuestra vida y reconocer su misericordia que Él tiene para con nosotros. Débora May, un abrazo de core. Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, Dios les bendiga. Hoy hace frío, hace frío allá, acá. Creo que en Italia están ya en verano, Débora May, ¿sí? Dios bendiga a nuestra hermana de Italia, ya están en verano, hay caldo. Rosalba Fraceta, Dios te bendiga, Fraceta, Rosalba. Ustedes ya están allá en Italia en caldo, mucho caldo, acá mucho frío, mucho. Gloria al Señor, bendiciendo el nombre de nuestro Dios por su misericordia. Sí, mucho caldo, imaginé, porque son los tiempos diferentes, acá frío, allá caldo, aleluya. Pero confiamos en el Señor, tenemos un Dios real siempre, y debemos ser agradecidos por cuanto la misericordia de Dios siempre permanece para ayudarnos. Bendiciones a cada uno, gracias por estar conectados a un nuevo tema
La fortaleza, las fortalezas de la mente, Existen diferentes tipos de fortalezas que vamos a estar hoy día analizando. Vamos a estar viendo el mundo espiritual, cómo se mueve. Yo vi un Germania, muito caldo. Ok, Germania. ¿Pero Germania es Italia o no? ¿O es cerca de Alemania? Germania. Vamos a buscarlo en el mapa. Gloria al Señor. Sandra, sí, Dios te bendiga, hija, bendiciones. Saludamos a los que se conectan. Ya pronto comenzamos la clase. Fortalezas de la mente. Existen fortalezas en la mente. Vamos a estar compartiendo esta enseñanza. Amén. Germania, ¿correcto? Después la vamos a buscar dónde queda Germania. Ok. Bendiciones a cada uno de los que se conectan. Sean bienvenidos. Amén. Bendiciones. Adoramos al Señor porque Él es bueno siempre. Cada día el Señor nos tiene su misericordia que ya fueron renovadas. Y todavía está la misericordia del Señor en su amor. Es un día de bendecir, es un día de glorificar el nombre del Señor. Es un día de darle gloria. Es un día de poder crecer. Y es un día también de poder decir que Él es bueno. Y siempre su amor es para con nosotros. Cuán importante entramos en el tema de las fortalezas de la mente. Las fortalezas de la mente. Porque hay mucha fortaleza. Mucha fortaleza. Existen 45 tipos de fortaleza. Solo en la mente. 45 tipos de fortaleza. Ahora, siempre el enemigo va a tratar de entrar si es que encuentra áreas débiles en nuestra mente o en nuestra armadura. El enemigo entra y va a tratar de entrar. Satanás no puede saber lo que pensamos. Satanás no puede saber lo que pensamos. Pero si él coloca un pensamiento contaminado, entonces sí puede saber lo que pensamos. Porque ya es ardides, insidia. Por eso es que no hay que desconocer las maquinaciones de Satanás el diablo. No desconozcáis las maquinaciones. Otra versión dice ardides o insidia. No desconozcáis las ardides o las insidias. Ardides o insidia quiere decir esquema, plan y trampa. Porque el enemigo hace un esquema, hace un plan y hace una trampa. Él se adelanta y nos coloca la contaminación. Jimena, hija, Dios te bendiga, bendiciones. Cuán importante entonces en que nosotros tenemos que fortalecer nuestra mente. Hay 45 tipos de fortaleza solo en la mente. 45 que vamos a estar enseñando en esta clase de hoy, la fortaleza de la mente. Porque el enemigo siempre trabaja a través de las emociones. El enemigo no puede leer la mente, pero si coloca una contaminación en la mente, entonces él se adelanta. Ahí donde dice, no desconozcáis las artimañas o las maquinaciones de Satanás el diablo. No hay que desconocerlas. ¿Qué significa maquinaciones? La palabra griega ardides o insidias, que significa un esquema, un plan, una trampa. Lo que está diciendo que él, si contamina a una persona, él se adelanta para que cuando la persona pase le haga el esquema, el plan o la trampa. Si coloca un pensamiento contaminado, entonces se va a caer en una trampa por medio de la fortaleza. Hay varios tipos de fortalezas demoníacas, pero según la más común y efectiva es en el pensamiento. La fortaleza del pensamiento. Por eso es que muchas veces el enemigo coloca fortaleza en la mente en que la gente no puede avanzar. Fortaleza en que la gente no puede crecer. Fortaleza en la mente que la gente dice no puedo salir de este estado. Son fortalezas. Fortalezas de falta de perdón. No puedo perdonar a alguien.
Fortaleza de faltas de amor. No puedo dar amor porque no me dieron amor. Fortalezas por una injusticia, y usted no puede dar algo que no tiene. No podemos dar algo que no tenemos. Y cuando no se tiene algo, no puedes dar. Si tú no puedes dar amor, es porque no tienes el amor genuino del Señor. Existen muchos tipos de fortaleza. Fortaleza por patrones negativos. Fortalezas por heridas. Cada vez que te hacen una herida, tú te colocas una fortaleza. ¿Le ha pasado que al comienzo, antes de las personas nunca se andan a la defensiva? Antes era más receptible. Creían las personas, creían los amigos, creían las personas, pero después les empezaron a defraudar tanto, o por herida, por falta de amor, por falta de perdón, que ya después ya colocó una fortaleza con tanta herida, se provocó una fortaleza y la persona ya quedó con una defensa. Quedó con heridas, con trauma, y ahora la persona siempre anda a la defensiva. Cualquier cosa que le dicen, inmediatamente salta a la defensiva. ¿Por qué? Porque se produjo una fortaleza. Toda herida que no sea sanada se va a formar en una fortaleza. Toda herida que no sea sanada va a ser una fortaleza. ¿Dónde? En la mente. Adrián, hijo, Dios te bendiga, bendiciones. Silvia Alvarado, bendiciones también desde Argentina, un abrazo. Por eso es que es importante que las fortalezas que puedan estar en nuestra vida, tenemos que sanarla y quitarla. No es bueno tener cosas, patrones negativos, quizás por ideas. Recuerden que también hay pensamientos cautivos que hay que llevarlos sujetos a la obediencia de Cristo. Lo vamos a estar viendo más adelante. Por medio de fortaleza de ideas. Cuando uno tiene una idea y la mantiene y no deja que nadie le quite su idea, es una fortaleza, porque pueden ser erradas también. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, ni yo tengo la verdad absoluta. ¿Qué significa eso? Que podemos aprender de otros. Podemos crecer con otros argumentos. Podemos avanzar y aprender de un niño. Es por eso que es importante tener un espíritu enseñable. Hay personas que se encierran tanto en una idea en que ellos creen tener la razón y no los mueven de eso. Es una fortaleza. Porque tenemos que tener siempre un espíritu enseñable. Podemos enseñar, podemos hablar, pero también podemos aprender. Y cuando hay muchos patrones negativos, se produce eso. Patrones negativos en que el enemigo lo usa para poder contaminar. De Guatemala, ok. Vi como la bandera se parece a la de Argentina. Ok. Dios te bendiga, Silvia. Saludamos a Guatemala. Cuando hay patrones negativos de pensamiento, son fortaleza. Ejemplo, te hacen tanto en herida cuando te desilusionaron, cuando confiaste en alguien, cuando te traicionó un amigo, te traicionó un esposo, una familia, cuando te traicionó tu pareja o quizá un líder. Y como sentiste tanta traición, que viene después, inmediatamente viene la fortaleza. Mire que la fortaleza no viene después, no viene antes de la herida. La fortaleza viene después de la herida. Primero la herida y luego viene la fortaleza. Así actúa la fortaleza. ¿Por qué? Porque primeramente la persona se siente contaminada, herida por pensamiento negativo. Apóstol Arthur Wilson, un abrazo, bendición. Y cuando una persona está totalmente en caos con pensamientos que le han hecho daño, le han causado heridas, le han causado molestia por desilusiones, por engaños, por mentiras, después viene la fortaleza. Y ahí donde las personas andan a la defensiva. Hay personas que tú le hablas algo, inmediatamente sale a la defensiva y no quieren hablar el tema. ¿Por qué? Porque se colocaron una fortaleza. Para poder romper ese tipo de situaciones se tiene que reconocer. No se puede sanar algo si no se enfrenta. Mire qué importante eso.
No se puede sanar algo si no se enfrenta. Una herida, hay que enfrentarla. Una herida, hay que hablarla. Hay que sanarla, hay que ministrarla. Si no se enfrenta a una herida, vas a seguir siempre con una fortaleza. Hay personas que dicen, no, que con los años el Señor me va a sanar. No es así, hermano. No es así. Los años no sanan nada. ¿Por qué? Porque no fuiste ministrado y al contrario, está la herida, está el recuerdo. Pasan meses, pasan años, pasan días y todavía está ahí. ¿Por qué? Porque es una fortaleza. Toda fortaleza, mientras no se ministre, mientras no se hable, mientras no se enfrente, va a continuar ahí. Lo que viviste, el momento negativo, el momento de confrontación en el cual te provocaron una herida, se tiene que hablar, se tiene que hablar, se tiene que ministrar, porque si no se ministra, vas a andar siempre a la defensiva. Ejemplo, si alguien te desilusionó en el amor, para que se pueda entender un ejemplo, un esposo, un novio, una pareja, si alguien te engañó, te mintió, te prometió el altar, te prometió mucho amor y luego se fue con otra mujer, ¿qué pasa contigo? Tú colocas una fortaleza, o se fue con otro hombre. Tú colocas inmediatamente una fortaleza. Y cuando se acerca a alguien con el tiempo a tratar de estar contigo, tú inmediatamente estás a la defensiva. No quieres palabras de cariño, no quieres palabras de amor, porque estás tan a la defensiva por lo que te hicieron en el pasado, en que no puedes comenzar una vida nueva. Esa es una fortaleza. Por eso es que hay personas en que quizás muchos dicen, no, que me gustaría conocer a otra persona, me gustaría conocer un hombre, me gustaría conocer a una mujer, pero detrás de eso tienen una fortaleza de falta de amor, de una herida pasada, de un noviazgo o de un esposo que lo traicionó, y como tienen un esposo que lo traicionó, una herida del pasado, no pueden tener una nueva relación. Hay que sanarse, hay que ministrarse, porque si no se sana eso, tú vas a vivir siempre con una fortaleza, y no podemos mezclar a todos. Hay un dicho que dice acá en América que metemos todo al mismo saco. Acá América del Norte, América del Sur, sé que hay personas de otro lado también, de Italia, y se dice cuando metemos todas las personas al mismo saco, o sea, todos son iguales, y no es así. No todos son iguales. Cuando alguien te desilusionó por una falta de amor, tú siempre a la defensiva. Esa es una fortaleza, y hay que derribar esa fortaleza, porque no todos son así. Te tocó un mal hombre, te tocó una mala mujer, pero no todos son iguales. Esa es como una idea. Es como solamente una idea de entender cuán importante es derribar la fortaleza, porque el enemigo trabaja con eso. Recuerde que le hablé que existen 45 tipos de fortalezas espirituales, tremendo. Si el pasado te persigue, es una fortaleza. Aquí nosotros tenemos que visualizar cuál es el pasado que nos persigue. La herida que viene del pasado al presente y no te deja avanzar, es tu fortaleza. Así que aquí en este tema tú puedes darte cuenta cuál es tu herida, cuál es tu fortaleza. Lo que te dañó del pasado y no lo has curado en el presente es tu fortaleza. Hablaba un caso como un ejemplo para que se pueda entender. Cuando una persona, alguien la defraudó en el pasado de un amor, un esposo, un novio, o alguien te prometió amor y te desilusionó y quedaste con herida. Al final la persona se fue, con el tiempo tú seguiste adelante, seguiste avanzando, pero de repente conoces a otra persona y esa persona trata de acercarse a ti y te dice palabras de cariño, palabras de amor, pero tú, como tienes la herida del pasado, colocas una defensa. Estás siempre a la defensiva. No te gustan las palabras de amor, de cariño, un corazón, ya inmediatamente como que tú como reaccionas. ¿Por qué esa actitud? Porque tienes una fortaleza y tienes una herida de un pasado. Es como un ejemplo nada más, pero muy importante. Todo lo que a ti te traiga herida de un pasado, sí o sí en el presente va a ser una fortaleza. Todo lo que te cause daño de un pasado te va a traer una fortaleza. Una violación,
es una fortaleza. Un daño que te hicieron emocional, un daño que te hicieron a tu cuerpo, un daño que te hicieron a tu espíritu, lo dañaron, espíritu, alma y cuerpo, el tercer tripartito te dañaron. Y luego tú andas con una fortaleza y cuesta que se acerque a alguien. Y cuando te abrazan, tú como que sientes como ese rechazo. ¿Por qué? Porque hubo una violación y esa violación no la has hablado. Esa violación que te hicieron, hablo físicamente, una violación que te hicieron de alguien que estaba cerca tuyo, un familiar, quizá un amigo, quizá un vecino, y tú a una edad muy corta fuiste violada. Y está esa fortaleza. Como no has hablado, como no has ministrado, cuando se acerca alguien a ti, un hombre o mujer, y te abraza con cariño o como hermano, tú inmediatamente reaccionas. ¿Por qué reacciona? Porque es una fortaleza. Ven qué interesante, ya nos metimos de lleno en el tema. 45 tipos de fortaleza hay en la mente. Por eso es que nosotros todo, reitero lo que he dado al comienzo. Toda herida de un pasado se transformará en el presente en tu fortaleza. Por lo tanto, no habrá futuro. No hay futuro si es que la fortaleza continúa. Toda herida de un pasado a un presente se transforma en fortaleza. Por lo tanto, si hay fortaleza, no vendrá un futuro. Wow, qué tremendo. Jennifer Prada, quiero saludar a los que se están conectando. Rosalba, ahí la saludé. Ana González, bendiciones, amada. Dios te bendiga. Estefanía Misori, un abrazo. Creo que estás en Roma, si no me equivoco. Sí, Estefanía, creo que estás en Roma. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo de coro y benedicciones. Jennifer Prada Santos, bendiciones también de Cali, Colombia. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Un bonito lugar. Tuve el privilegio de estar también ministrando hace muchos años atrás en Barranquilla, en Medellín. Estuve ahí también exaltando el nombre del Señor en enseñanzas, predicando la palabra del Señor. Y Estefanía también es de Roma, si no me equivoco. También conocí Roma, muy hermoso ese lugar. Ahí tuve experiencia también en el mundo espiritual. Tuve una experiencia muy fuerte en el mundo espiritual. Bueno, no sé si contarla. Por lo general yo soy, hermano, una de las personas que no me gusta contar de mi vida, en cosas así. Siempre me gusta morir. No hablo de viajes, no hablo de lo que hago, no, siempre muero. Muchos ya me conocen y saben que no soy así. Gloria a Dios por eso, porque así el Señor me ha dado para dar, para poder bendecir, y en la humildad del Señor. En Roma. Sí. Mire qué interesante. Cuando estuve en Roma ministrando, conociendo también, fui a visitar el templo de César Augusto, templo de Nerón, las ruinas, y conocí ese lugar donde estuve viviendo también el Coliseo Romano. Hay muchos videos, mucha enseñanza sobre eso, que los tengo ahí también, de lo que sucedió, lo que me sucedió también cuando fui al Coliseo Romano, un ambiente muy hostil, y conté la experiencia. Y en Roma también me pasó, cuando llegué a la plaza de Roma, la plaza principal, empecé a ver, sí, la plaza San Pedro, de Pietro, amén. Fui a visitar los templos César Augusto, Nerón. Y mire, cuando estuve ahí el primer día, porque fue un día, hermano, muy bonito, muy emocionante para mí conocer esos lugares, donde estuvo el apóstol Pedro con Pablo. Apóstol Pablo estuvieron encerrados en una cárcel, ahí en ese lugar estuve visitando. Pero lo extraordinario fue que después de grabar, hacer video y conocer, hermanos, ese mundo, estuve pisando esas tierras, esos lugares. Después, ese mismo día de que llegué a Roma, en la noche, no recuerdo la madrugada, se me presentó un niño así con una túnica, muy sucio, como un espectro de un niño, en una entidad, y yo vi el rostro del niño, y reprendo al niño y me doy vuelta a mi cabeza hacia otro lado, y aparece, hermano, como inmediatamente, como una velocidad rápida, y aparece en otro lado el mismo niño, un niño pequeño. Le vi su rostro, y me recuerdo bien de su rostro,
con su cabello, con su pelo y todo lo demás. Era un niñito. Y yo estuve también en un lugar donde hubo mucha matanza de niños. Esos lugares de César Augusto, de Nerón, hermanos, los que conocen la historia de Nerón, un hombre muy sádico, donde hubo una matanza de niños, mujeres, violaciones. Entonces, cuando se presentó ese espíritu, lo reprendí en el nombre de Cristo Jesús y pude respirar tranquilo, porque son espíritus, hermanos, de entidades de tormento. Pasó el tiempo, después ya estuve como un mes y tanto en Italia, después regresé acá, y ya después de 4 o 5 meses ya acá en Chile, estudiando y viendo algunas páginas, de repente salía la foto de Nerón cuando era niño. Y de casualidad, hermano, la encontré, la foto de Nerón cuando era niño. Cuando vi la foto de Nerón cuando era niño, se me vino la imagen inmediatamente del niño que se me apareció en el cuarto de la habitación del hotel. Era el mismo niño que yo había visto. No lo sabía, hermano. Mire qué interesante. No sabía que ese niño era el mismo que había visto, porque yo vi el niño en la foto primeramente, porque no me dediqué a leer. Primeramente vi al niño, me impacté porque fue el mismo niño, no de susto de miedo, sino de emoción, de que el mismo niño que se me apareció en el cuarto era el mismo niño que estaba viendo en la foto. Y me causó curiosidad quién era el niño, y empiezo a leer, y era la foto de Nerón cuando era niño. Y ahí pude entender, claro, que son entidades en el mundo espiritual. Son entidades en el mundo espiritual. Quería compartirles esa experiencia, que el mundo espiritual es real. Todos los lugares que uno pise, sean buenos, sean malos, siempre van a haber entidades. Amén. Gloria al Señor. Y uno tiene que librarse de eso. Aleida, Dios te bendiga. Y te vi. Wow. Cuán importante entonces entender que el mundo espiritual siempre se va a regir por los derechos legales. Todo, hermano, se rige por los derechos legales. Por eso siempre nosotros tenemos que estar fortalecidos buscando al Señor, porque tú sales a la calle y ya te contamina. Tú sales a comprar, ya te contamina. ¿Por qué? Por ambiente, por clima y por atmósfera. ¿Por qué? Porque afuera hay ambientes hostiles. Tú puedes estar en tu casa orando, clamando, y este es parte del tema también, porque si te afuera fortaleza al mundo espiritual, que tú te puedes contaminar y colocar después fortaleza en tu espíritu. Mire qué interesante. Porque tú sales a comprar, tú sales a hacer algo, de repente llegas con mal genio. Sales a trabajar y de repente llegas con mal genio, cansado, sin fuerza, no quieres saber de nada. ¿Qué pasó ahí? Te contaminaste. Te contaminaste. ¿Por qué? ¿Cómo te contaminaste? No de pecado, que no se confunde eso, que lo he aclarado muchas veces y lo he enseñado en otras clases. Nos podemos contaminar por ambiente, por atmósfera, por clima, pero no son de pecado. Entonces, cuando una persona se contamina por ambientes hostiles, por haber pisado ciertos lugares, hay manifestaciones. Por eso el Señor decía siempre claro, en la palabra dice que si tú vas a ver a alguien y el tal no te recibe, tú dices, pasa a vosotros, así dice el texto. Tú vas a ver a alguien, dice, pasa a vosotros. Si el tal no te recibieren, esa paz se volverá a ti, tú te sacudes, se sacuden los pies y te vas. ¿Por qué? Porque si no, ese ambiente hostil de lo que hay en esa casa te va a perseguir, después tú lo llevas a tu casa y después en tu casa es ambiente hostil. Si tú te encuentras con un ambiente de peleas, de discusiones, al mundo espiritual hay que sacudirse, porque por imágenes, por sentido nos podemos contaminar. Entonces tenemos que sacudirnos al mundo espiritual y luego irnos. ¿Por qué? Porque son espíritus territoriales que se mueven, y esos espíritus territoriales causan la contaminación, y luego tú llegas con una fortaleza y tú puedes salir, puedes orar. Mire qué interesante, que no es lo mismo que el ángel de Jehová campe a nuestro alrededor, que sí nos va a defender y que el enemigo no nos va a atacar, pero por ambiente, hermanos, sí podemos ser contaminados. Aquí hay un tema muy profundo. Por ambiente sí podemos estar contaminados. Jesús se contaminó, pero no pecó. Escuche esto. Jesús se contaminó, pero no pecó. ¿Cómo se contaminó? Cuando tocó al leproso. El tocar se contaminó. Estuvo con la prostituta, le habló, se contaminó. Estuvo en la casa de Mateo, cobrador de impuestos, de Saqueo,
sinvergüenza, usureros, ladrones, estuvo comiendo con ellos, se sentó en la mesa de ellos, se contaminó. Pero no de pecado, no confundan, no es lo mismo. Pero sí contaminación de hostiles ambientes espirituales. Por eso que Jesús iba cada mañana al templo, ¿a qué? A santificarse. A santificarse. Pero sí podemos ser contaminados. Esto no quiere decir, por eso estamos en el mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? El príncipe de este siglo. ¿Y quién es el príncipe de este siglo? Satanás. Y envía a sus emisores, principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritu mundo, que lo hemos analizado muchas veces, espíritu genérico, espíritu con nombres propios. Y se producen fortaleza. Por eso es que tú puedes orar. Es decir, Señor, envíame, guárdame, protégeme. Y el ángel de Jehová te acompaña. Pero pisaste ambientes hostiles. Pisaste ese ambiente de contaminación. Y el Señor te guardó de muerte, de accidentes, de robo, de hurto. Todo te guardó. A menos que sea un plan del Señor que quiera mostrarte algo, o por algo, un derecho legal que uno tenga, pueden haber también cosas raras. Pero te guardó, te protegió. Pero después tú llegas a tu casa y llegas como enojada, no sabes por qué. Y te preguntas, ¿y qué te pasó? No, estoy bien, pero estás bien enojada. Ambiente, fortaleza. Recuerde que hay 45 tipos de fortaleza, amados, al mundo espiritual que se tienen que vencer. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja con eso. Ejemplo, hay fortalezas de tiniebla, mundo espiritual. Hay fortaleza de la ignorancia, cuando la persona anda en la ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de ignorancia, es una fortaleza. Por eso es que hay gente que tú les dices con la palabra y hermanos no te creen. Tú le hablas por la palabra y rechazan lo que tú le estás hablando, aún mostrándole. ¿Por qué? Una fortaleza. Fortaleza de ceguera espiritual. Ellos pueden leer la palabra, pueden leer la Biblia, pero no te van a creer. ¿Por qué? Porque es una fortaleza. Fortaleza de pecado. Las fortalezas de pecado son cuando las personas pecan ya constantemente, que no pueden cambiar, ya se le hizo crónico, ya se le hizo cíclico, y pecan constantemente. Es una fortaleza que tienen que cambiar. Tienen que cambiar la actitud, tienen que cambiar el modo de ser, la manera de pensar. Amén. Adrián dice, pastor, me pregunta, cuando sufriste por algún hecho importante de niño que marcó la vida, ¿cómo se sana si fueron familiares directos y han pasado años y ahora están grandes para hablarlo? De hecho, cada tanto vuelven y traen dolor. Todo lo que traumas de niños se tienen que hablar para renunciar y para cerrar puertas de un pasado. Lo hemos enseñado también en muchas clases. Se tienen que conversar, se tienen que ministrar con ministros, porque tú puedes hacerte la autoliberación, orar para que se vaya esa herida, para que se vaya el dolor de lo que hicieron o de lo que hiciste o de lo que te pasó. Orar. Si se va, gloria a Dios. Si no, calidad de ministro. Inmediatamente se sabe que es calidad de ministro por jerarquía, porque como tú ya no puedes, hay dentro ministro, un ministro de fe, con autoridad, un ministro que tenga jerarquía, que conozca el mundo espiritual, para que te pueda liberar, porque los espíritus ahí son más fuertes, se necesitan ministros que te puedan liberar. ¿Por qué? Porque ahí hay ya una cadena de espíritus generacionales, lo que hemos enseñado en Mateo capítulo 1 verso 17, 14 generaciones, desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia, y de la deportación de Babilonia hasta Jesús, donde ahí aparece cortando las 14 generaciones, que son 16.384 antes de nosotros. Pueden ser por esa herida que venga de un pasado, o también de que el niño sufrió un caos, una contaminación. Hay que hablar, hay que liberar. Si fue a una persona, directamente se habla y se ministra. Ahora, si la persona no está, se habla al mundo espiritual para cerrar también esas heridas, esas puertas. Pero lo ideal, si una persona pasó un evento negativo, lo ideal es que esa persona pueda hablar. ¿Por qué? Porque es como la salvación. Mientras no se hable, mientras no se renuncie, la herida va a seguir. Entonces, estamos hablando sobre la fortaleza. Hablamos sobre la fortaleza de tiniebla, fortaleza de ignorancia,
fortaleza de ceguera espiritual, fortaleza de pecado. Hay fortaleza de injusticia. También hay fortaleza de enfermedades, cuando las personas siempre están enfermas. Cuando una persona es reiterada con enfermedad y sale de una y se mete a otra enfermedad, hermano, algunas personas tienen mucha enfermedad dentro del cuerpo. Esa es una fortaleza de enfermedades que también hay que derribarla y también hay que anularla en el nombre de Cristo Jesús. Debilidades al cuerpo. Hay maldiciones. Las enfermedades que son reiteradas, que son cíclicas son fortalezas de enfermedades, de maldiciones. También hay que renunciar a eso. Hay fortalezas de engaño. Una persona que se acostumbra a engañar, se acostumbra toda la vida a engañar, le gusta andar engañando, es una fortaleza. No es normal que la persona esté engañando. Por eso es que se junta con una pareja, después la engaña, después va con otra y la vuelve a engañar. Y se junta con otro y la vuelve a engañar. ¿Qué pasó ahí? Es una fortaleza, hay que renunciar a esa fortaleza. Es como la persona tiene fortalezas de mentira, también es otra fortaleza. Y siempre anda mintiendo. Siempre mintiendo. Esas son fortalezas que tienen que ser derribadas en el nombre de Cristo Jesús. Fortaleza de la miseria también, en que las personas no pueden creer porque dicen, no, coño, con un pan y un tecito me conformo. Es una fortaleza también, porque el Señor dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Está bien que uno mantenga una humildad, pero el Señor tampoco quiere vernos, hermano, que en la miseria. Eso también es un tipo de fortaleza. Fortaleza de la corrupción. Hay personas que andan siempre con corrupción en su mente, corruptas. Esas son fortalezas. Ya vimos las mentiras. Fortaleza. Una persona que tiene orgullo es una fortaleza. Hermano, una persona que tiene ese orgullo, que es altivo y por lo que él sabe, por lo que él dice, orgulloso, orgullosas también. Sí, hay orgullosas también. Y no dan su brazo a torcer. Y aunque le hayan visto su error, pero ellos no dan su brazo a torcer. Son orgullosos, son altivos, son altaneros y no dan su brazo a torcer. Fortaleza de orgullo. No reconocen su estado, no tienen un espíritu enseñable. El orgullo es una fortaleza. La rebelión. ¿Qué es la rebelión? Ahí donde trabajan espíritus de ángeles caídos. Por rebelión, son rebeldes. Esas personas que siempre andan con rebelión, que andan siempre buscando pleitos, buscando peleas, disturbios, buscando con quién pelear, con quién discutir, con quién hacer enemistad. Esa es una fortaleza que está en la mente. Esas personas que se juntan por más y siempre que andan ahí perturbando, siempre que andan colocando caos en las calles, colocando la rabia a los demás, es una fortaleza de rebelión. Ahí trabajan espíritus de ángeles caídos. Y la fortaleza de la religiosidad es una de las peores, hermano. ¿Por qué la religiosidad es peor? Porque una persona que, hermano, tú le muestras la Biblia y no te van a creer. Mientras no diga algo en la Escritura, mientras tú no se lo muestres, si no dice algo literal, no te van a creer. No te van a creer. Y es difícil, hermano, cambiar un religioso. Y cuando hablo de religioso, no hablo de una persona fuera de la religión, de otra religión, sino de los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque de los mismos cristianos tienen su doctrina, tienen sus normas, y a veces hay personas que son religiosas. Y como el Señor enfrentó, ¿qué es lo que más atacó? Los religiosos, los fariseos, sepulcros blanqueados, se veían bonitos y ellos oraban y ayunaban también. Pero estaban contaminados, espíritu de religiosidad. Y esas son las personas que tú, por eso que no es bueno estar contendiendo, hermano. La palabra no es para contender. Si alguien te contiende, hermano, mejor hacerse un lado y listo, sacudirse, irse. Ese es ser sabio. No discutas con un religioso. Hablo de la misma doctrina. ¿Por qué? Porque no es bueno. Y aún menos también con una religión de otro lado. No es bueno. Esas son fortalezas también. Las personas que les gusta andar confrontando. No es bueno eso. Fortaleza del ocultismo. Esa es otra fortaleza. ¿Qué es la fortaleza del ocultismo? Cuando, ejemplo, tu padre o tu madre hicieron hechicería, brujería. Esas son fortalezas que hay que renunciar y hay que quitar. No solamente que tú ores por lo que pasó, sino renunciar, pedir perdón y liberarse del mundo espiritual. Fortaleza del dominio mental también. Muchos tipos de fortaleza.
Claro, pasa también dentro de los hogares, dentro de la familia, hay fortaleza. Por eso es que se tienen que sanar todas las heridas, se tienen que sanar. Una herida de un pasado que no se sane, al presente se va a formar sí o sí en una fortaleza. Y es por ende que las personas andan con una coraza de fortaleza, que no quieren que se le acerquen, no quieren que le digan nada, porque siempre andan a la defensiva. Personas que andan siempre a la defensiva es porque tienen una herida, es porque tienen algo que no han renunciado, es porque algo los causó un daño, algo les causó un terror, algo les causó una molestia, una herida en que no han renunciado. Por eso es que el enemigo toma también derecho legal de esa fortaleza para que sigan en su mente. Hay que renunciar a eso. Fortaleza, la definición de fortaleza es un pensamiento contrario al que ya está formado en la mente. Esa es fortaleza. La definición de fortaleza es un pensamiento contrario a lo que ya está formado en la mente. Si la mente tiene pensamientos de bien y viene un pensamiento contrario, pensamiento fuera de lo formado para algo positivo, para algo bueno, esa es una fortaleza. Fortaleza es el lugar, fortaleza es el lugar de protección que tiene el enemigo contra otro, donde guarda ideas, planes, proyectos en contra de una persona. Y ahí usamos la palabra que dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, porque nuestras armas de nuestra contienda no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Para destrucción de fortaleza. Cuán importante es entonces que nosotros destruyamos las fortalezas que están en nuestra vida, las que estamos batallando. Nuestras armas de nuestra contienda no son carnales, lo mismo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. No es con sangre ni carne, son espíritu. Y aquí tenemos una fortaleza en la mente. Y el verso 5 aclara también: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Otra versión dice la Valera, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Él. Lo que está diciendo es que un pensamiento que se hizo una fortaleza se tiene que renunciar y se tiene que llevar cautivo, o sea, encarcelado. Hay cosas que se tienen que encarcelar al mundo espiritual. Los pecados que una persona no puede quitar es una fortaleza. Hay que ser sinceros consigo mismo. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y ver cuál es el área que te cuesta avanzar, ya que es una fortaleza y eso es lo que te oprime. La idea del enemigo es que usted no salga de ese estado, no salga de ese estado de pecado, no salga de ese estado de la mente, en que sea un prisionero de guerra. Que tenemos otra enseñanza más que la he dado a conocer con el tema prisionero de guerra, y lo puede buscar usted por YouTube, Alejandro Roca, el tema prisionero de guerra, en que el enemigo hace una prisión, lo tiene encarcelado, no lo deja avanzar y lo hace prisionero por batallas anteriores. Quizás ganó batallas anteriores, pero también de toda batalla quedan heridas física, espiritual, emocional, y ahí el enemigo lo hace prisionero de guerra. Puede ir a la iglesia, puede cantar corito, puede enseñar, puede predicar, pero está prisionero de guerra. ¿De qué? De una herida, y ese es una fortaleza. Recuerda a Goliat cuando tuvo 40 días desafiando al pueblo de Israel. 40 días desafiando al pueblo de Israel, y le decía a él: ¿habrá un hombre que quiera pelear conmigo? Y él decía: si habrá un hombre que quiera pelear con él, ¿habrá algún hombre? O sea, al decir habrá algún hombre, lo que estaba diciendo es que le estaba hablando en la parte varonil del hombre, en lo que es la fuerza. O sea, lo que estaba diciendo Goliat: si no hay un hombre que me viene a enfrentar, son mujercitas, para que se pueda entender en el buen sentido, son niñitas, no son valientes, no son soldados, son niñitas, ¿me entiendes?
Eso es lo que está diciendo. Por eso decía, ¿habrá algún hombre? O sea, alguien que tenga los pantalones bien puestos. ¿Habrá algún hombre que quiera pelear? Y no había nadie. Y cada mañana, la Escritura dice que cada mañana él estaba ahí. ¿Y qué produjo eso? Las palabras producen miedo. Las palabras provocan miedo. Las palabras provocan fortaleza. Hay que tener cuidado con eso. Por eso es que una palabra que te digan a ti te puede llevar a un cautiverio y colocarte en una fortaleza. Si te dicen algo y te hieren, porque justamente tú tenías una herida de un pasado, te colocaron en una fortaleza otra vez. Y ahí te tienen en un cautiverio. Por eso en la Escritura decía Corintios, derribando todo pensamiento, toda altivez y toda fortaleza, y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevarlo cautivo. Cautivo, ¿por qué? Porque hay una fortaleza. Las palabras producen miedo, las palabras producen fortaleza. Goliat estuvo 40 días diciendo, ¿habrá algún hombre que quiera pelear conmigo? Y no salía nada. No había nadie. Goliat produjo una fortaleza en la mente de miedo y de terror. 40 días, cada mañana, él iba a oprimir. ¿Habrá algún hombre? Y no había nadie. ¿Eso qué quiere decir? El hecho de que no había ningún hombre que peleara, estaba diciendo al pueblo de Israel, a los ejércitos de Israel, son niñitas. En el buen sentido, para que se pueda entender, o sea, no son hombres, no son niñitas que no saben pelear, que no saben defenderse. Eso es lo que quiere decir. O sea, tenía un tormento Goliat. Y a veces hay fortaleza que el enemigo coloca en palabras. Cuando una persona te dijo algo, se produjo una fortaleza porque tú creíste eso. El enemigo trabaja con sentido, trabaja con herida, trabaja con emociones, trabaja con un pasado, y todo eso lo hace en el presente. Por eso es que tú no puedes avanzar y menos puedes tener un futuro. Goliat produjo fortaleza en la mente de miedo y de terror, porque las palabras provocan un pensamiento, y un pensamiento produce una memoria. No es solamente un hablar provoca un pensamiento, y un pensamiento produce imaginaciones, y una imaginación produce memorias. ¿Qué es una fortaleza? Es la palabra ojuroma, y que significa un castillo, una fortificación, un lugar fuerte. Pueden ser con argumentos. Es una fortificación, esa es una fortaleza. Se lo digo de nuevo. Fortaleza del griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, es la palabra ojuroma, que significa fortificar. Es una fortaleza, es una fortificación, es un castillo. Y miren qué interesante que el enemigo, como copia todo, ¿de dónde copia este diseño del castillo? Del Salmo 18. ¿Y qué dice el Salmo 18? Te amo, Dios, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi castillo. El enemigo copia todo lo de Dios porque no es original y sabe que nosotros estamos en un castillo del Señor. Él es nuestra roca, nuestro castillo, pero el enemigo también copia el mismo diseño y lo coloca para que nosotros estemos también en un castillo, pero de terror, de miedo, de fortaleza. Una fortaleza no se levanta de la noche a la mañana. No se levantan de la noche a la mañana. Ninguna fortaleza se levanta de la noche a la mañana. Comienza con un trabajo. Es un trabajo que por tiempo de presentarle, cuando tú le presentas mucha atención a algo, se produce una fortaleza en la mente. Lo digo de nuevo, que importante esto nosotros poder entenderlo. Toda fortaleza no se levanta de la noche a la mañana. Toda fortaleza viene con tiempo y te habla con palabra, y esa fortaleza con el tiempo se produce porque tú le prestas atención a algo negativo. Y como le prestaste tanta atención a algo que te sucedió, a una palabra, a que alguien habló mal de ti, le prestaste tanta atención a lo que dijeron que tú lo que después ya lo empiezas a creer, y se produce fortaleza. Por eso que hay que cada día derribar, cada día tenemos que morir,
Cada día tenemos que derribar toda fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Porque si a ti te dicen todos los días una misma palabra, tú te lo vas a creer. ¿Por qué te lo vas a creer? Porque el enemigo está trabajando los sentidos. Y quizás como hay áreas débiles de un pasado que tú todavía no has renunciado, áreas débiles que no has hablado, o derechos legales de un pasado, es donde tú crees lo que te están diciendo y se te forma una fortaleza. Y hay que derribarla, hermano. Las palabras hechizan. Escuché esto lo que te estoy diciendo. Las palabras embrujan, las palabras encantan. ¿Qué le pasó a los Gálatas? Pablo va a predicarle y se encuentra que le cambiaron la doctrina de dentro del grupo de ellos. No fue alguien que vino de afuera y le cambió a ellos. Fue dentro en el libro de Gálatas, en Galacia. Pablo les exhortó, le enseñó, lo adoctrinó y luego se fue. Después con el tiempo regresó a ellos y alguien les cambió la doctrina que Pablo le había enseñado y Pablo lo empieza a exhortar duramente. Le dice, ustedes son como niños. No puedo hablarle como niños espirituales. Tengo que hablarle, no puedo hablarle como maduro, tengo que hablarle como niños. Ustedes son carnales, le dice. Ustedes son niños, no les traía vianda. Y tengo que darles leche. Nos perdimos la vianda que traía Pablo. Y el Señor, a través de esta enseñanza, nos habla de la fortaleza que podemos nosotros vivir. Y en ese mismo caso, Pablo lo reprende y le dice, ¿qué nos fascinó? Le voy a leer varias versiones que me vienen a la mente. ¿Quién nos engañó? Porque eso es lo que dice en lo literal, que hace 2 Reinas y Nueva Valera en 1960. ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos sedujo? Otras versiones más dicen, ¿quién nos fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os encantó? ¿Quién nos embrujó? Miren las palabras que utiliza ahí en otras versiones. ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos encantó? ¿Quién nos hechizó? Porque las palabras produjeron un hechizo en que ellos les cambió. Por eso es que una palabra puede hechizarse y colocarte en una fortaleza. Y tú crees lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque le colocaste atención. No coloques atención a una mala palabra porque se va a colocar en un hechizo, en una brujería. Brujería, hechizo no solamente tiene que ver con hacer algo físicamente y hacer cosas. También las palabras, el mundo espiritual, hechizan. Y ahí donde uno tiene que descontaminarse para que no se produzca un daño al mundo espiritual. Una palabra, si le prestas atención, te va a formar a tu vida espiritual una fortaleza en que tú siempre vas a andar pensando, bueno, a lo mejor tienes razón, así va a ser, por eso no puedo avanzar, por eso no puedo crecer, por eso no puedo ser prosperado, porque repites tanta la misma idea en que tú crees que es así. Recuerde que está el diálogo y está el dialogismo. Diálogos son de 200 a 300 palabras por minuto, pero también está el dialogismo, que el dialogismo son 2000 a 3000 palabras por minuto. Por segundo, perdón. Por segundo. Miren qué interesante. 2000 a 3000 palabras por segundo. A ver. Wow. Deje ver. No sé si entienden, hermano. Cuán importante entonces liberarnos de esa fortaleza. Las fortalezas de la mente. Tenemos que liberarnos de esa fortaleza, porque el enemigo trabaja con eso. Tenemos que liberarnos de un mundo espiritual, de pensamiento, porque según lo que nosotros seamos, en eso nos vamos a convertir. Según lo que nosotros declaremos, en eso nos vamos a convertir. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos en que puedan ser cambiadas nuestras actitudes, porque el hablar configura nuestra vida. El hablar configura nuestra mente, se producen los vínculos a través de imaginaciones, a través de pensamientos, a través de modo de hablar, a través de situaciones que el enemigo siempre va a tratar de colocar una contaminación al mundo espiritual. Y esa hay que derribarla. Por eso son fortalezas por minuto. Ahí era. Se lo voy a copiar. Por minuto. Vamos a aclarar ahí eso importante. Es. Diálogos son 200 a 300 palabras por minuto. Por minuto que tú hablas,
con una persona 200, 300 palabras. Pero el dialogismo ya es a la mente. Es a la mente, es el espíritu. Tú son 2000 a 3000 palabras en que tú hablas en tu mente. Por eso es que te coloca una fortaleza. ¿Por qué una fortaleza? Porque alguien te dijo algo y tú empiezas, ¿será verdad lo que me dijo? Y como le toma importancia, se forma fortaleza. Mire qué interesante. La fortaleza, hablamos al comienzo que hay 45 tipos de fortaleza. 45 tipos de fortaleza al mundo espiritual. Dimos a conocer varias. Cuando tú le das mayor importancia a algo, se puede transformar en una fortaleza. La fortaleza no viene de la noche a la mañana, no. ¿Qué pasó con el Goliat? Le daba el caso anterior. Goliat iba cada mañana y le gritaba: ¿habrá algún hombre aquí que quiera pelear conmigo? 40 días Goliat, 40 días dándole una palabra. ¿Habrá algún hombre cada mañana? ¿Habrá algún hombre? ¿Habrá algún hombre, hermano? Y todos estaban con miedo. ¿Por qué? Porque las palabras produjeron miedo. Las palabras producen fortaleza. Y las palabras que Goliat le decía cada mañana, ellos le colocaban atención. Y como le colocaron atención, no solamente colocar atención, sino que lo recibieron en su espíritu y se formó una fortaleza. Y ellos tenían miedo y tenían terror enfrentar a Goliat. Mire qué interesante lo que puede llegar a una fortaleza. Fortaleza en la mente es el tema de hoy. Cuán importante entonces que recuerde que de 200 a 300 palabras por minuto con un diálogo con una persona, pero ya son 2000 a 3000 palabras, 3000 palabras, 2000 a cuando uno piensa hacia adentro, o sea, más pensamos en la mente que hablando. Más hablamos en la mente que hablando. Por eso, ¿por qué cree que las personas a veces no pueden dormir? Porque hablan 2000 a 3000 palabras de lo que sucedió, de la herida, del trauma, de lo que estás viviendo, y no pueden dormir porque tienen un diálogo, tienen una conversación por dentro. O las personas que les cuesta avanzar, ¿por qué? Porque tienen un pensamiento negativo, y ese pensamiento de 2000 a 3000 palabras les dice: no vas a crecer, no vas a avanzar, seguirás enfermo, seguirás en tormento, no vas a salir. Y el enemigo les trabaja con fortaleza en la mente. No es solamente un pensamiento se transforma en imágenes, y una imagen luego se va a transformar en memoria. Wow. Claro, por eso los israelitas Leida estaban atemorizados, porque le prestaron tanta atención al miedo, en que eso, lo que tú le prestes atención, en eso se va a convertir tu espíritu. En lo que tú le prestes atención, en eso se va a convertir una fortaleza. Nada viene de la noche a la mañana. Una fortaleza mental es un proceso y hay que derribarla. La batalla se realiza en los hemisferios, izquierdo o derecho. Y hay un hemisferio que trabaja más el enemigo. Hay un hemisferio donde más trabaja el enemigo. Compartiendo esta clase de hoy, es una bendición hablar estos temas, hermano, porque nos ayudan a nosotros a quitar la fortaleza. Si hay una fortaleza que tú estás luchando, de enfermedades, de la economía, tienes que cambiar ese sistema. Empieza a declarar, llamar las cosas que no son como si fuesen. Y recuerde que otras clases más también he enseñado que el cerebro rechaza la palabra no. No antepongas el no a algo, porque el no, el cerebro no lo toma como una orden. Por eso que, y el espíritu también, cuando tú dices no voy a fallar, no voy a pecar, no voy a mentir, el cerebro no lo toma como una orden. El espíritu o la mente no lo toma como una orden. ¿Y qué hace la mente? No acciona. ¿Por qué? Porque tú antepones una negación a una afirmación. ¿Qué hay que hacer? Diga el débil: fuerte soy, y soy más que vencedor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No con una negación: no voy a mentir, no voy a fallar, no voy a hacer. No antepongas negación, no antepongas un no. El cerebro o la mente rechaza el no. Como enseñanza también de otras clases pasadas, neurología, neurociencia. Ayúdanos a compartir también la clase de hoy, que es importante para poder crecer. Me han escrito personas de otras páginas y me escriben por interno, me dice: pastor, vi la enseñanza de tal persona, de tal hermana, de tal hermano,
y me causó interesante y quiero que me ayude, y ahí oramos, y ahí ministramos, y ahí le envío material también, porque para eso estamos, para compartir. Así que usted evangeliza de esta manera también, comparta las clases, y que hay varias personas que por lo general lo hacen, y le agradezco también, porque así también estamos todos ayudando a evangelizar, y no solamente una enseñanza, sino que tú estás colocando vida en otra persona que quizás está pasando esta situación difícil. Amén. Saludo que se conecta Yeisa Martínez Villarroel, bendición hija, Dios te bendiga, gracias por estar también conectada, Dios te bendiga. A ver si me cuesta entrar en el canal de internet, se viene aquí, en Venezuela estamos en parte así, ok. Saludamos a Venezuela, Yeisa, que Dios tomando el control. Una de los hemisferios que más ataca al enemigo es el lado izquierdo, en que aquí sí tengo más tiempo, hermano, me falta tiempo, porque he enseñado sobre un hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo donde está el razonamiento, donde está lo analítico, el derecho donde está en la parte de futuro, la parte de sueño, la parte de visión, de propósito, la parte, por decir, buena de lo que es la reacción de obras. Pero el enemigo a veces también coloca en imaginaciones contaminadas, y donde más ataca principalmente es a un izquierdo, el hemisferio izquierdo, porque ahí está lo analítico, y el hemisferio izquierdo él coloca ahí lo negativo, lo que puso Goliat en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, le trabajó el hemisferio izquierdo y empezaron a analizar, empezaron a ser analíticos. Viene Goliat, produjo miedo, produjo contaminación. Por eso que allá hay otro tema, hermano, más enseñanza todavía, un tema y otro tema, el hemisferio. Ahora, ¿por qué cree que la palabra también nos dice en Santiago capítulo 1 verso 8, siendo un hombre de doble ánimo, que no tenemos que ser de doble ánimo, porque el doble ánimo viene una barrera en que el enemigo afecta el conocimiento de Dios a través del hemisferio izquierdo? Estando el hemisferio contaminado, el izquierdo coloca doble ánimo, que la persona actúan de esa manera. Satanás busca al creyente una vida de dos mentalidades. Están bien, están mal. Hay que hacer un equilibrio de eso. Un creyente con doble ánimo es un guerrero pero ineficaz, que no tiene conocimiento de lo que puede estar viviendo, sintiendo, y no es efectivo. Doble ánimo está en el hemisferio izquierdo, en la parte analítica. Ahí coloca en el hemisferio izquierdo ejemplo de palabras como estoy perdido, no voy a salir, jamás podré ser libre, es difícil este pecado, es que la enfermedad, en que no voy a ser bendecido, y todo daño causa el hemisferio izquierdo para que dé resultado al hemisferio derecho no haya algo positivo, no haya sueño, no haya proyecto, no haya visión. Escuchen, la duda no se produce tanto en el hemisferio derecho, sino en el izquierdo, el analítico. Acá el izquierdo es el siniestro. Izquierdo es el siniestro. La escritura dice: no te apartarás ni a izquierda ni a derecha. No te apartarás ni a izquierda ni a derecha. No te apartarás ni al siniestro. Izquierdo tiene que ver con algo siniestro. No sé si la agarró. Izquierdo es el hemisferio, porque está el izquierdo, que es el siniestro, y derecho, que es el hemisferio, el que ya puede moverse a hacer las cosas positivas. Interesante eso. Y hay otro tema también. Gran parte de las cautividades, de prisiones en la mente, es por el hemisferio negativo y por el hemisferio que está contaminado, el hemisferio izquierdo. Una persona queda cautiva cuando no empieza a olvidar ese evento negativo. Ese evento negativo tiene que ser ministrado, tiene que ser hablado, tiene que renunciar. Busca un ministro, busca a alguien que te pueda ayudar, o tu líder, tu pastor, busca una persona en que te pueda sanar la herida de un pasado, porque si tú no hablas, ¿qué pasa con la mente? 2.000 a 3.000 palabras por minuto, y siguen ahí, y tú crees que estás bien, pero por tu interior sigue hablando lo negativo en que viviste en un pasado, y ahí el enemigo te hace prisionero de guerra.
por una herida, por un trauma, por una violación, por falta de perdón, por una traición. El enemigo coloca batallas cíclicas. Hay que renunciar, pero hay que hablar y declarar la bendición del Señor. Y el Señor va a hacer cosas nuevas. Cuán importante entonces que nosotros derribemos todos los pensamientos, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Un pensamiento cautivo te lleva a ser más grande que el problema. Un pensamiento cautivo te lleva a ser más grande que el problema en sí. Y lo lleva a magnificarlo. Y no tiene una solución, sino que lo vuelve a que tú lo ves irreparable. Y ahí está la lucha. Se ministra con palabras, la fortaleza. Se ministran con sentidos, fortaleza. Se ministran con algún área de obras, fortaleza. Y hay que derribar todos esos tipos de fortaleza. Recuerda en Número capítulo 13, verso 33, y dice, vimos allí a los gigantes, los hijos de Aná, raza de gigantes, y a nosotros les parecíamos como langosta, y así parecíamos ante sus ojos, dice la Escritura. ¿Qué traían ellos? Pensamiento negativo. Pensamiento negativo cuando fueron los espías a ver la tierra, y se encontraron con una tierra de gigantes. Traían las uvas, así dice que una uva gigante, y los frutos, unos frutos gigantes lo traían, pero se encontraban que eran tierra de gigantes, de los de Aná. Y nosotros, decía, le parecíamos como a langosta. ¿Qué traían eso? Un pensamiento negativo, y un pensamiento negativo causó miedo ante el pueblo de Israel. Y la gente al escuchar esa noticia tuvo miedo, lo mismo que hacía Goliat. Cada los 40 días le daba un pensamiento, y un pensamiento se hizo tanto cíclico en que la gente le colocó mucha atención a ese pensamiento, y la gente estaba con miedo, aterrorizada, al pueblo de Israel. Asimismo, cuando estos espías que fueron a ver la tierra se encontraron con gente gigante, luego trajeron la mala noticia: es tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes. Y nosotros parecíamos como a langosta, éramos pequeños. Y causó en la gente, en el pueblo de Israel, terror y miedo. Pero se levantaron dos hombres. Caleb. ¿Quién más? ¿Se recuerdan? Y ellos dijeron, los comeremos como a pan. Los comeremos como a pan. ¿Por qué? Porque en su mente ya tenían una idea diferente, ya tenían un pensamiento positivo. Por eso que tú tienes que causar según lo que tú puedas estar dando, eso lo que va a ser lo que tú vas a estar declarando. Somos lo que declaramos, somos lo que está en nuestra vida. Si nosotros hay fortaleza en nuestra vida, eso se va a producir contaminación. 10 hombres causando miedo por las palabras. Estaban los de Aná, estaban los gigantes, pero habían dos hombres, Josué y Caleb, que dijeron, los comeremos como a pan. Así tu enemigo, tú tienes que declarar como Josué y Caleb, los comeremos como pan. No es que tú los comas como pan, sino que Jehová peleará por vosotros la batalla. Le dijo a Josafat, vosotros estaréis tranquilos, yo pelearé por vosotros la batalla, porque hay que batallas que no nos corresponden a nosotros, sino al Señor, por jerarquía y por derechos legales. Qué tremendo. Un pensamiento cautivo te hace crear imágenes, perjuicio. Un pensamiento negativo te hace crear ideas. Qué interesante eso, por eso es que todos los pensamientos tienen que llevar sujeto a la obediencia de Cristo. Y cuando tú tienes un pensamiento cautivo, te hace crear imágenes negativas. Ejemplo, pasó un hermano de la iglesia, tú fuiste a la iglesia, estabas sentado, de repente pasó la hermana que era tu amiga o tu amigui, y pasó tan rápida y no te vio. ¿Y quién piensa en tu mente? ¿Y qué le habría hecho yo? A lo mejor no me ama, a lo mejor no me quiere, a lo mejor le caigo mal, a lo mejor porque yo ando más arreglada, ella se siente, y empieza, hermano, el cerebro, empieza la mente en un espíritu a crearse imágenes, a crearse cosas irreales, y las personas también a veces hay perjuicio, y también empieza el victimismo, se empiezan a victimizar. ¿Y quién lo hace eso? Un espíritu. ¿Dónde se produce eso?
en la mente, porque en la mente hay fortaleza. Ya vimos que ya estuvimos viendo varios tipos de fortaleza, pero hay 45 tipos de fortaleza en la mente. Se crea un pensamiento negativo y se piensa lo peor. Y a lo mejor la hermana ya fuera porque iba al baño, a lo mejor porque no te vio, pero nos creamos como una mentalidad. Te fijas, nos creamos con un pensamiento que habrá pasado, que sucedió, y empiezas tú a crear tu propia idea, tu propio pensamiento, tu propia fortificación, tu propia fortaleza, y esa fortaleza la lleva a eventos negativos. Y después, ¿qué hace? Cuando tú ves a la hermana, la esquivas, no la saludas. ¿Por qué? Porque pasó rápido ese momento, pero no supiste por qué pasó rápido. Te fijas, hermano, cómo un pensamiento nos lleva a una mala idea, a una mala percepción de lo que sucedió. Y se produjo en ti una fortaleza. Y después tú ves a la hermana, la esquivas. Ya no la quieres saludar porque te dice, bueno, no me saludó, no la saludo. Pero preguntaste o te acercaste a ella, ¿por qué no te saludó? ¿Por qué pasó tan rápido? A veces tenemos perjuicio. A veces el enemigo trabaja con ese tipo de fortaleza. Hay un proverbio que dice así: la fortuna del rico es su ciudad fortificada, y como muralla alta su imaginación. La fortuna de un rico es una ciudad fortificada, y como muralla alta su imaginación. Primero, la persona es una persona que es una víctima de algo o con alguien. Y empiezan imaginaciones, especulaciones, mentalidades, se victimizan. Luego también la persona ya es víctima, adquirió víctima de lo que sucedió. Después se hace también un receptor, esta persona también se victimiza, y así continúa la cadena. Después se pasa de ya a ser un emisor, que el emisor va contaminando a otros también. Hay una ley de las palabras, que según lo que nosotros digamos, en eso nos vamos a convertir. Yo soy lo que como, tú eres lo que comes. Según lo que tú te alimentes, en eso te vas a convertir. Un pensamiento cautivo hace crear memoria y a veces recuerdos falsos. Es una pseudo imaginación, dañada, y las imaginaciones se vuelven negativas. El cerebro imagina algo real, algo que pasó es irreal. Por eso que una persona, cuando está con una fortaleza, siempre va a andar a la defensiva. Y cuando tú le hablas algo, inmediatamente como que salta, y a veces dicen cosas que fuera del tema que tú quisiste dar, porque tú quisiste dar una idea solamente, y la persona inmediatamente salga a confrontarte. Le ha pasado con personas así, que tú estás hablando algo tranquilo y de repente toca un tema, y inmediatamente la persona sale en como confrontación. No, que esto no tiene que ser así, y empiezan a colocar argumentos, y al final tú quedas como mal. ¿Qué pasó ahí? Te encontraste con una fortaleza, con una persona que está con una herida, que está encarcelado, inmediatamente a la defensiva, inmediatamente salen a mostrar lo que son por dentro. Wow. Qué importante, hermano, entonces, sanarnos. Ahora, lo dije anteriormente, no se puede sanar algo si no lo hablamos. No se puede sanar algo si no lo confesamos. No se puede sanar una herida si no la desenmascaramos. Hay que enfrentarla. La herida que tú tienes de un pasado hay que enfrentarla. No puedes tú decir, es que con los años el Señor me va a sanar esta herida. No es así. Los años no sanan heridas, amados. Los años no sanan heridas. Porque tú después de pasar 30, 40 años y el mismo pensamiento de la herida sigue ahí. ¿Por qué? Porque los años no curan nada. Los años, eso es una mentira. Los años no curan nada. Sigue la herida, solo está apaciguada. Pero el momento que te encuentras con alguien que pasó la misma herida, va a salir a flote y va a salir a activar de nuevamente. Hay que ministrarse, hay que hablar. Busca ayuda, busca ministro. Si pasaste un caos, una violación, un evento negativo, o te defraudó a alguien, falta de amor, falta de cariño, espíritus que vienen generacionales, espíritus que vienen de tus ancestros y esas heridas las acarreaste tú, o tienes problemas con algo, hablemos, conversemos, busca ministros que te ayuden, busca ministros. No puedes estar sola, porque eso va a llevar años y vas a seguir con tu mismo miedo,
con tus mismas heridas. Y cada vez que pase algo, tú vas a salir en defensa, en la defensiva, que no es para bueno. Hay personas que le dicen algo, inmediatamente viene la imaginación del mal recuerdo que vivieron de la otra persona y se recuerda lo que vivió, la contaminación, la herida de lo que le dijeron, y se activan y empieza el problema, el caos, y salen a la defensiva y empiezan con la herida. Wow. Por eso es que es importante ayudarnos. Es importante fortalecernos. Es importante sanarnos. Es importante que nosotros nos ministremos, pero tenemos que hablar, amados. No se quede con eso. No se quede con su herida, no se quede con su dolor. Porque es una fortaleza. Mientras no se cure esa fortaleza, usted va a seguir atado a un mundo espiritual. Hay puertas, hay heridas, hay contaminaciones. Se tienen que hablar. Toda herida se tiene que hablar. Toda herida se tiene que renunciar. Hay que hacer sanidad interior y luego una liberación. Porque si no, vas a seguir con una fortaleza toda una vida. Hay que reconocer. Hay que reconocer. Por eso que muchas veces las personas después, como no han reconocido tanto, el peligro es ser víctimas de un recuerdo falso que nos afecta en nuestra manera de vivir. Hay cosas irreales que el enemigo coloca y tú crees que es así, y el enemigo está colocando cosas irreales en fortaleza. Según lo que tú pienses, en eso te vas a convertir. Según lo que tú digas, una mente, según lo que uno diga, en eso se va a convertir. Tenemos que limpiarnos, fortalecernos. La idea que el enemigo hace que ese pensamiento se vuelva memoria. Un pensamiento se lleve cautivo, y ahí viene cautividad del alma, en que no puedes avanzar. Wow. Este es el tema. Por eso 2 Corintios 10:5 dice: y esa soberbia que se opone contra el conocimiento de Dios, y todo pensamiento tendrá que rendirse y someterse a Cristo. Valera dice: derribando argumento y toda altivez y todo el que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versión Jerusalén: toda altanería y todo lo que se subleva contra el conocimiento de Cristo, y reducimos a cautiverio todo entendimiento para la obediencia de Cristo. Qué importante entonces que tenemos que liberarnos. Qué importante en que nosotros tenemos que sanarnos, porque si no nos sanamos, el enemigo siempre lo va a usar como derechos legales y vamos a vivir toda una vida encarcelados. No podemos estar toda una vida viviendo de un pasado, amados. Es tiempo que ya nosotros entendamos que tenemos que liberarnos de un pasado. El enemigo trabaja con antecedentes del pasado. El enemigo trabaja con heridas de un pasado, lo coloca en el presente. Satanás nunca trabaja con un presente, menos con un futuro. Pero el pasado lo trae al presente. Por eso es que tú no puedes después tener sueños de futuro, de bienes, de proyectos, de sueños, porque el pasado está funcionando en ti, porque no has renunciado, porque no te has liberado. El tiempo no soluciona nada. Hay que hablar. Salmo capítulo 32, verso 3: mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión más clara dice: mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Hay personas que están enfermas porque no han hablado. El cuerpo quiere hablar, pero el cuerpo no es boca. Esto es boca. Mientras tú no hablas, el cuerpo se va a enfermar porque tú no hablas. Y quizás si hubieran pecado con mayor razón, porque el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Por eso es que la gente no son prósperas, porque cubren su pecado. No quieren renunciar, no quieren hablar. Ahora, si hay por una situación de un evento negativo, hubo una violación física, hubo maltrato, hubo falta de amor, heridas, falta de amor que no te dieron tu padre, te golpeó tu madre, tu padre, quizás tuviste un padre maltratador, un padre con vicio, o hubo una violación, o hubieron mentiras o engaños, eso hay que hablarlo. Mientras tú no lo hables, eso se va a mantener como una fortaleza, y mientras se mantenga como una fortaleza no van a haber sueños, sino que lo único que vas a vivir son fortaleza. Vas a andar siempre a la defensiva. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos personas en esa situación? Personas que están
en su vida con traumas, con heridas, y siempre andan a la defensiva. Y ahí donde la Escritura dice que mire qué interesante, que el enemigo utiliza a esa persona para hacer división. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿Por qué esa persona divide? Analicemos. ¿Por qué el enemigo coloca ese tipo de contaminación? Y la Escritura dice en Santiago 4:1 en adelante, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Si analizamos nosotros por qué esa persona anda dividiendo, tiene pleito, es porque tiene un trauma, tiene una fortaleza y no ha renunciado, por eso que anda dividiendo. Y cuando tú le hablas, inmediatamente una fortaleza, inmediatamente anda a la defensiva siempre. Y esos son los que causan daños en la obra. Por eso, si tú no quieres causar daño en la obra, tienes que hablar, tienes que renunciar, porque puedes causar daño a terceros, puedes causar daño a una persona que viene recién llegando. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto gente en la iglesia que como ministro, como pastor, y oramos, Señor, trae gente a los pies de Cristo? Cuando llegan a los pies de Cristo, la misma gente de adentro los saca para afuera. La misma gente que está en la iglesia los saca y ellos se van nuevamente al mundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes los sacaron? No las personas, el espíritu de fortaleza que tienen las personas, el espíritu que no han cambiado, no han renunciado, pecados ocultos, contaminaciones, concupiscencias del corazón, no se han dejado sanar, están en la iglesia, pueden predicar, pueden actuar en los dones, pueden ser profetas, pueden ser maestros, da igual eso, pero están heridos con traumas, con fortaleza, y esas personas echan fuera a las personas. Y hasta del mismo púlpito utilizan y lo enfrentan y lo avergüenzan delante de todo, y la persona que va a hacer se va a otro lugar o se va al mundo. ¿Quién es culpable? No es Satanás, es que nosotros no estamos siendo liberados. En que nosotros no estamos siendo liberados, no permitimos liberarnos, y la Escritura nos habla, hay que derribar fortaleza. Escuchamos estos textos todos los días, que hay que entregar nuestras cargas al Señor, y seguimos con nuestras cargas, que el cojo no se salga del camino, y seguimos cojeando toda una vida, y seguimos pecando toda una vida, porque no hemos hablado, no hemos renunciado. Basta, basta, amado, basta. Aleluya. El enemigo toma todos sus derechos legales y lo lleva como argumento, pensamientos que nos llevan a reacciones violentas, pero también pensamientos que nos llevan a manipulaciones, pensamientos que nos llevan a hacer cosas que no están bien en la voluntad de Dios. Tenemos que sanar esa fortaleza, y más que sanar, derribarla. Por eso la Escritura dice, derribando fortaleza, hay que derribar esa fortaleza. Este es el mensaje, esta es la palabra, este es el mensaje el cual le he podido exhortar, de que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Hay que cambiar. Hay que cambiar, amados. No podemos vivir con herida todo el tiempo. No podemos vivir con nuestros traumas todo el tiempo. Porque no solamente se volverá un trauma tuyo, sino vas a dañar a otros. No es solamente una herida tuya, tú vas a transformar en heridas a otros. Es como cuando una persona dice que yo estoy amargado y mi problema no es tu problema, porque vas a amargar a todos los demás. Una persona que tiene raíz de espíritu de amargura amarga a todos. En su casa amarga a todos. En la iglesia amarga a todos, porque siempre anda con ese espíritu de amargura. Amargura viene de la palabra mará, y mará significa una rebelión. Basta de eso, amado. Basta de eso, liberemos en el nombre de Cristo Jesús. Habla con tu pastor, habla con un ministro, busca ayuda, pero ya libérate, porque no es solamente tú, vas a dañar a otro. ¿Y qué dice la palabra? Ay de aquellos que hicieran daño a uno de estos pequeñitos. Ay de aquellos que hicieran daño a uno de estos pequeñitos, mejor que se colocara una piedra de molino en el cuello y se tiraran al mar. ¡Qué fuerte eso! Porque el Señor los pequeñitos lo ama. Pero nosotros, cuando predicamos, cuando enseñamos,
A lo mejor tú trajiste a una persona a la iglesia, trajiste un pequeñito, lo trajiste, se convirtió a Cristo, se arrepintió, y ese pequeñito lo trajiste a la iglesia. Pero nos faltó el hermano que lo sacó, nos faltó el líder que lo sacó, nos faltó el pastor que lo sacó, lo avergonzó, lo ridiculizó, o la persona que el liderazgo que confiaba tenía un espíritu que la persona empezó a crecer y ya el líder se sintió como confrontado, es que yo soy el líder, y lo empieza a confrontar, y empiezan las rivalidades, los pleitos, las divisiones, y la persona después se tiene que ir. Basta. Sanémonos, amados. Mientras no nos sanemos de esas heridas, el enemigo va a usar siempre esa herida como un derecho legal. El enemigo siempre va a usar un pasado como un derecho legal. Por eso no hay un avance. Por eso no hay un avance. Pero hoy, a través de esta palabra, el Señor te dice a ti: yo te quiero liberar. El Señor te quiere liberar, te quiere sanar. Deja que el Señor te sane, pero busca ayuda. No es solamente que tú lo digas. Vuelvo a lo que te decía anteriormente, que tú puedes hacer una autoliberación y te puedes sanar, pero si no es así, necesitas ministro, sí o sí. Necesitas a una jerarquía mayor que te libere y que te sane, porque tú no puedes vivir todavía en tormento de palabras, de heridas. Si te dañaron, si te ofendieron, si hubo una violación, si hubo un trauma, un evento negativo, sí lo hubo, pero hay que sanarse. Entonces, ¿cuál es el Dios que tú tienes? ¿Cuál es el Dios que tú tienes, al Dios que sirve, que no te ha sanado? Porque tú no lo has permitido. No es que nuestro Dios sea menor, sino que tú no has permitido que Dios te sane. Tú no has permitido que Dios te restaure. Tú no has permitido que el Señor quite esa herida. Tú no has permitido que saque esa venda de religiosidad, que saque esa venda de heridas, de traumas, de facetas, de heridas de un pasado. Tú no lo has permitido. No es culpa de Dios, sino ahí se demuestra que tienes a otro Dios que es mayor que el Dios poderoso que servimos. Pero yo tengo un Dios real, tengo un Dios que transforma, tengo un Dios que ha transformado mi vida, tengo un Dios que a ti te ha liberado, que a Dios te ha sanado, que Dios te ha sanado de enfermedades. Tengo un Dios poderoso que ese Dios solamente dice una palabra y se ejecuta en el mundo espiritual. Tengo un Dios poderoso, tengo un Cristo que sana, tengo un Cristo restaurador que murió por mí en el madero de cruz, y por su sangre garantiza victoria. Ese es mi Dios, ese es un Dios real. Que aunque venga caos, que aunque venga enfermedad, yo permanezco en la roca que ha escrito el Señor, en la roca que es inamovible. Ese Dios tengo yo. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Si dices que amas a Dios, entonces ¿por qué sigues con la herida? Si dices que crees en Dios, ¿por qué sigue arrastrando ese dolor, esa herida que te va a hacer daño? Y no solamente a ti, hace daño a todo el resto, porque es una fortaleza. Y si es una fortaleza, anda siempre a la defensiva. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por este hermoso pueblo. Oro, Señor, por los que van a escuchar esta enseñanza. Transfórmalos en el nombre de Jesús. Levántalos para tu gloria, Señor, que puedan reconocer su estado. Y al reconocer su estado puedan pedir ayuda, porque no pueden lidiar solos, Señor. Convéncelos de delitos, de pecado. Confórmalos para que sean transformados. Confórtalos para que su mente sea transformada, para que puedan cambiar, para que pidan ayuda. Convéncelos tú, Espíritu Santo. Oro para los que están con heridas, los que tienen heridas, eventos negativos, falta de amor, falta de cariño, enfermedades, pensamientos negativos. Sánalos en el nombre de Jesús. Declaro una palabra de sanidad sobre ellos. Restáuralos para tu gloria y para tu honra. Sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Derribamos todo pensamiento. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Toda fortaleza en su mente, toda fortaleza en su mente sea derribada ahora en el poder de Cristo. Toda fortaleza de herida, toda fortaleza de trauma, toda fortaleza de eventos negativos se ha llevado sujeto a la obediencia de Cristo y sea encarcelada. Sea encarcelada ahora todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y libéralos al mundo espiritual y físico, y libéralos al mundo espiritual y físico, en sus cuerpos y en su espíritu. Libera, abre cárceles, Señor. Muchos están atados,
con grillos en sus manos, con grillos en sus pies, con cadenas en sus manos, con fortalezas en su mente, grillos, prisiones, con vínculos. En el nombre de Jesús sean liberados, Señor, para tu gloria, para tu honra. Amén. Amén. Gracias, Padre. Qué tremendo cómo Dios nos ama. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, iglesia. Les bendigo con bendiciones eternas. Le bendigo su casa, le bendigo su vida, le bendigo su mente, le bendigo su trabajo, sus hijos, le bendigo su nación, le bendigo su proyecto, su salud, que tengan salud y vida, que sean prosperados en la economía, que sean bendecidos. Les bendigo con bendiciones sacerdotales. Les bendigo, levanto mi voz y mi mano para bendecirles su vida. Siguen adelante, avancen, pero busquen ayuda. No se queden solos. Un abrazo, bendiciones. Nos encontramos en una próxima enseñanza. Dios les bendiga, los fortalezca en el nombre de Cristo Jesús. Le bendigo a cada uno de ustedes. Compartan también esta enseñanza que va a servir de bendición a muchos más. Dios les bendiga. Un abrazo. Se le ama. Amén.